Noches. ¿Qué tal, Nico? Un gusto hablar contigo nuevamente. Bien, muy bien igualmente. Y bueno, nada, estamos en el segundo semestre, en las puertas del segundo semestre, tampoco exageremos. Bueno, a ver, respecto a lo que podemos esperar del segundo semestre, hay cosas positivas y hay cosas que no tanto, ¿no? Uh-huh. ¿Hola? Sí, te escucho perfectamente. El principal punto es, mira, inexorablemente la tasa de inflación va a bajar. O sea, y eso es bueno que lo tengamos en claro, eso es un logro del gobierno. El gobierno no solo abrió el cepo exitosamente sin que derivara en un descontrol monetario. Esto, digamos, es obra pura y exclusivamente de la gran actuación del Banco Central, encabezado por Federico Sturzenegger, quien efectivamente logró evitar una hiperinflación, porque al final del periodo kirchnerista la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero estaba en orden del 45%, la bomba de los futuros la hubiera hecho trepar al 75-80%, sobraban 200.000 millones de pesos, ¿sí? Y, digamos, el accionar por parte del Banco Central implicó una limpieza de pesos, digamos, entre efectivos y potenciales, ¿no? Digamos, en el orden de 425.000 millones de pesos en términos de deuda. Es decir, que si el Banco Central no hubiera hecho esto, hoy, digamos, es cierto, tenemos una inflación del orden del 40% anual, pero si no lo hubiera hecho, tendríamos una inflación del orden del 500% anual. Claro. Lo cual, digamos, eso es un logro enorme. Y para adelante sabemos que la tasa de inflación va a caer básicamente porque si vos mirás la cantidad de dinero que hay hoy en la economía, es la misma que había hace 12 meses, la misma que había en diciembre del año pasado. Claro. Eso significa que dada la inflación que hubo, la cantidad real de dinero cayó. Con lo cual, digamos, o sea, lo que vos vas a ver es que a partir de ahora la inflación va a estar en el 2 y hacia el final de año, en el último trimestre, vas a estar viendo tasas de inflación. Sí. Entonces viene la pregunta tonta, ¿no? Mía, en este caso. Entonces, por cada billete de 500 que ponen en circulación, ¿sacan 5 de 100? No, digamos, o sea, no necesariamente, o sea, cuando, digamos, los pesos que tengan que inyectar, digamos, empezarán a inyectarlos, o sea, con el billete de denominación grande, porque básicamente hoy, digamos, los billetes, no, digamos, pensá que el billete no alcanza, de 100 pesos, o sea, son $7. Sí. Es decir, es verdaderamente ridículo, con lo cual, yo creo que, por lo menos tendríamos que tener billetes hasta de 1.000 pesos. ¿Sí? Esto, bueno, fue una de las estupideces que hizo el kirchnerismo, de que tratando, de dejar estos billetes, o sea... Sí, porque creían que era una forma de reconocer la inflación, pero mi pregunta venía más allá por el lado de la utilidad, por el lado de no va a ser un instrumento para aumentar la base monetaria. Vos me decís ese número, no. Tiene que ver estrictamente con una cuestión, digamos, de la portabilidad. O sea, vos tenés los cajeros automáticos, que es un incordio sacar plata totalmente. Con lo cual, digamos, lo que yo te diría es que, mira, para adelante, digamos, la tasa de inflación va a estar cayendo. Eso inexorablemente va a suceder. Ahora, digamos, así como veo positivo esto, también veo muy positivo que se haya cerrado el tema de los holdouts, y eso abre las puertas a financiamiento tanto por parte del sector público como del sector privado. Ahora, eso es lo único bueno que tengo para rescatar, digamos, o sea, para adelante te diría, mira, no va a haber subida de dólares, y eso lo he dicho. Eso te iba a preguntar. Sí. Desde que lo anunció el PRO sin ser gobierno. Básicamente esto tiene que ver con el hecho de que con mis colegas Diego Giacomini y Nicolás Kert, nosotros hemos desarrollado un indicador que se llama termómetro riqueza y que mide la capacidad de generar riqueza dentro de la economía. Lo conozco, sí. Y lo que vos ves es que ese indicador, ¿sí?, te muestra que si vos metes $1 acá, te llevas menos que $1. Y eso deriva de la enorme presión fiscal que hay en Argentina. Básicamente hoy somos esclavos tributarios, es decir, vivimos gran parte de nuestra vida para mantener a una corporación política parasitaria e inútil y ladrona, ¿sí? Digamos, si no tenemos como contraprestación nada. ¿Sí? Porque la calidad de los bienes públicos que nos proveen son, digamos, verdaderamente africanos. Claro, entonces no va a haber lluvia de dólares, no va a haber un aluvión de inversiones porque no están las condiciones para crear riqueza en esta economía.
Y por otra parte, lo que sí vos vas a ver es que, y ahora se conocieron los datos de PBI, o sea, el dato de PBI del segundo trimestre va a ser todavía peor, sí, porque, digamos, este 0,5, digamos, que hicieron contra el año anterior, ese, digamos, básicamente es porque está comparando contra un momento malo de la economía. Entonces, cuando vengan el segundo y el tercer trimestre, que son donde, por una cuestión del ciclo político, el kirchnerismo infló la economía, digamos, los números te van a venir más bajos. Claro. Entonces, lo que hay que mirar es el estacionalizado, y lo que vos vas a ver es que, digamos, hacia el tercer y cuarto trimestre, la economía, digamos, va a dejar de caer, digamos, se va a achatar la caída, y en caso de que el blanqueo fuera un éxito, ¿sí?, con ingreso de pesos, de dólares a la economía, y, digamos, lo que va a estar traccionando el campo, fruto de los cambios de los precios relativos y las mejoras en las economías regionales, vos lo que vas a tener es que va a empezar a empujar un poquito, pero tampoco gran cosa, ¿me comprendés? Vos decías entonces, que no están dadas las condiciones para generar riqueza. ¿Qué tiene que hacer el gobierno y no ves que vaya a hacer o que esté haciendo? Mira, cuando nosotros desarrollamos el termómetro de riqueza, tiene dos componentes, dos familias de componentes. Tiene los componentes externos, que vienen dados por la tasa de interés internacional y los términos de intercambio, ahí no podemos hacer nada. Aprovecharlas eventualmente, nada más. Exactamente, muy inteligente tu punto. Cosa que, digamos, lo desaprovechamos durante 12 años, ¿no? Porque podríamos tener el triple PBI que tenemos. Sí. Y por otro lado vos tenés los factores internos. Los factores internos tienen que ver con el salario real vis a vis la productividad del trabajo, el peso del sector público, la carga tributaria en comparación a la calidad de los bienes públicos que recibimos, claro, y el costo de capital, que tiene que ver con la tasa de interés de Estados Unidos, tiene que ver con el riesgo país y tiene que ver con la devaluación esperada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si vos te fijas, la presión fiscal que Argentina tiene te hace imposible tener negocios razonables. Entonces, y encima la contrapartida es la calidad de los bienes públicos es pésima. O sea, ese elemento no cambió lo más mínimo. Por otra parte, lo único que puede empezar a ayudar es que cuando baje la tasa de inflación, la devaluación esperada va a caer y como consecuencia de eso las tasas de interés van a poder ser más bajas. Pero eso, digamos, o sea, no es un proceso que se logre instantáneamente, porque el señor Patay decidió que él quería hacer un ajuste gradual. Y esto, digamos, es también la explicación de por qué vos no vas a tener un shock de inversiones. Porque en realidad el acto de hacer una inversión es un acto de shock. ¿Me comprendés? O sea, cuando vos estás decidiendo invertir, vos hundís esa guita y no volvés y no la podés sacar hasta dentro de X años. Y si vos mirás la historia argentina, la crisis del Rodrigazo en el 75, el de la tablita en el 82, la hiperinflación en el 89, la salida de la convertibilidad en el 2001, todas esas crisis tuvieron origen fiscal. Y el señor Patay, ¿qué te dice? No, el ajuste fiscal es gradual. Es decir, a la corporación política no se la toca. Es decir, ustedes sí ajusten, pero la corporación política no totalmente se toca. Javier, se dice que para ajuste gradual fue fulminante y que para ajuste fulminante fue gradual, y que entonces es una cosa que no es ni chicha ni limonada. ¿Y qué opinión tenés sobre eso? Mira, la realidad es que para mí el ajuste claramente fue un ajuste gradual. A mí digo, esto no es una política de shock. Es demasiada esta política además es demasiado condescendiente con la corporación política. Ese es un punto muy interesante, porque el gobierno se cubre en que la condescendencia fue con los sectores más vulnerables. Bueno, esa es la mentira que usan todos los políticos para engañar a la gente y seguir expropiándola con impuestos, porque en el fondo, digamos, la realidad, ya, ¿sabes qué? Digamos, es una gran farsa el sector público y el Estado, es una gran mentira, es una religión, ¿sí? Y en rigor, digamos, a los únicos, mira, si vos te pones a mirar fríamente, desde el retorno de la democracia, decime quiénes son los que progresaron.
todos los que nos rompemos el lomo en el sector no, eso está clarísimo, igual o peor. Está clarísimo. O sea, los únicos que han progresado acá son los políticos. Es decir, es directamente proporcional a la cercanía con el poder, digamos, la posibilidad que tenga. Exactamente. Bien, exacto. Entonces, ¿sabes qué? Eso, digamos, de que a los políticos, ¿vos te crees que le importa a la gente? No, no les importa a la gente lo más mínimo. O sea, lo único que les importa es acrecentar su riqueza. Eso es una gran mentira, digamos, y nada, digo, sería para largo explicar, digamos, por qué el Estado es una farsa, es una organización violenta y que solo conduce a una peor calidad de vida. Un día te venís y lo charlamos tranquilos toda la hora, porque es un debate interesante. Exactamente, es yo creo que un concepto el gran debate, porque por ahí hoy que, por ejemplo, hoy que tanto se discute la corrupción, ¿sí? La corrupción es inherente a la existencia del Estado. ¿Por qué? Porque en el sector privado, suponete que yo soy una empresa, ¿no? Y tengo un comprador que se me está entongando con la otra empresa y me está haciendo pagar de más. Bueno, la consecuencia va a ser que yo gane menos plata. Entonces, si estoy en un entorno muy competitivo, quebraré. Si estoy en una situación que podría capturar ganancias, capturaré menos ganancias. Pero todo el problema queda encriptado en el sector privado. Claro. En cambio, entonces, el sector privado, digamos, favorece la existencia de transparencia. ¿Por qué? Porque justamente, si no, digamos, ve mermar sus beneficios y consecuentemente podría derivar en la quiebra. En cambio, ¿cuál es el problema con el sector público? El sector público no tiene ese incentivo. ¿Por qué no tiene ese incentivo? Porque consigue porque no es plata de él. Claro, pero además lo consigue de una forma coactiva. Es decir, el empresario tiene que ir a buscar el favor del consumidor. Tiene que seducir, tal cual. Sí. En cambio, digamos, los políticos se financian con una fuente coactiva que son los impuestos, y si no los pagás te pegan un palazo en la cabeza. Javier. Entonces, sí. Sí, no, redondea, que es que me quedo sin tiempo, pero y quería hacerte una preguntita. No, está bien, pero vayamos a las cosas que le importa a tu audiencia, digo. No, digamos el debate que me interesa a mí, de que el problema es el Estado. Es que ese debate le interesa muchísimo a mi audiencia, pero venite y lo charlamos largo, porque en serio está bueno. Yo tengo una nota pautada para ahora, pero antes de eso quisiera preguntarte, a propósito de los impuestos, hemos visto que el gobierno nos está diciendo, bueno, algunas cosas cambiamos, retenciones al agro, a la minería, esta cuestión de ganancias, creo que algunos negocios con acciones, el tema de bienes personales. ¿Crees que está aflojando en los impuestos correctos o en los incorrectos? Y en su caso, ¿está aflojando mucho o poco? ¿Cómo Para es? mí está, digamos, es absolutamente insuficiente. Argentina, si vos sumás sector público nacional, provincias y municipios, el sector público se lleva 53% de nuestro trabajo, se lleva 53% del PBI, y eso es para el promedio. Cuando vos tomás los que estamos en blanco, la presión fiscal es asfixiante. Claro. A ver si queda claro. Sí. El sector público, como primera aproximación, debe ser reducido a la mitad. Y si querían hacer una buena reducción de impuestos, hubieran ido contra los impuestos al trabajo para que sea más fácil contratar gente, y hubieran eliminado el impuesto a las ganancias sobre la reinversión de utilidades, de modo tal que vos hubieras tenido un shock de oferta y eso hubiera contribuido al crecimiento de la producción y el empleo, hubiera contribuido a bajar la tasa de inflación, que sumado a la política monetaria excelente que está haciendo Sturzenegger, estaríamos con mejores tasa de crecimiento y con inflación más baja. Pero ¿sabes lo que pasa? El señor Pratgay es un keynesiano, y antes de devolverte la plata a vos, prefiere gastarla a él. Claro, yo no voy a bajar impuestos hasta que crezca, yo no voy a bajar impuestos porque no puedo aumentar el déficit fiscal, pero sí está dispuesto a aumentar el déficit fiscal para aumentar el gasto público. Javier, Alfonso, ¿de qué estamos hablando? Clarísimo. Ahora arregla con Guille y te venís cualquier día de estos. Cuenten conmigo, coordinamos y hacemos un programa entero. Sobre, digamos, por qué hay que eliminar el Estado o minimizarlo. Y ahí directamente a los oyentes te tiramos. Dale, abrazo grande. Dale, abrazo grande. Chau.